a plantearnos dos interrogantes que tienen que ver con acerca de la dinámica del glaciar Perito Moreno. Luego, a partir de eso vamos a mostrar el diseño y desarrollo de un modelo computacional que los resultados de ese modelo nos va a ayudar, ¿sí?, en principio, a poder responder estos dos interrogantes que vamos a plantear acá. Entonces, para empezar, vamos a, por aquellos que no conocen el Perito Moreno, ¿sí? Bueno, el Perito Moreno está ubicado en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Es el glaciar desciende por el valle, ¿sí?, y alcanza lo que se llama la península de Magallanes, y divide el lago argentino en dos cuerpos de agua, uno hacia el este, que se llama Brazo Rico, y el otro hacia... Bueno, el campo de hielo patagónico sur, ¿sí?, en el cual el glaciar Perito Moreno integra este campo de hielo. Bueno, en este campo de hielo, en concordancia con el entorno global, la gran mayoría de los glaciares, de estos glaciares, presentan retracciones frontales y adelgazamiento de sus masas de hielo. Entonces, para un poco conceptualizar, sí, y si tomamos el ejemplo de algunos de los glaciares más importantes de este campo de hielo, por ejemplo, el glaciar Uppsala, podemos ver que este glaciar ha experimentado grandes tasas de adelgazamiento, sí, que si nos vemos en alguna zona incluso alcanzan hasta los 8 metros al año de adelgazamiento. Si estudiamos un poco la posición frontal del glaciar Uppsala, vemos también que ha tenido fuertes retracciones. Vemos que en promedio, por ejemplo, desde 1984 al 2011, aproximadamente ha retrocedido en una tasa de 300 metros al año. Si tomamos otro ejemplo, otro glaciar importante, como es el glaciar Viedma, vemos que también ha sufrido adelgazamiento, ¿sí? Y en cuanto a su posición frontal, también ha tenido retrocesos, si bien han sido menores que el caso del Uppsala. Por ejemplo, en promedio, desde 1976 a 2016, aproximadamente ha tenido una tasa de retracción de 100 metros al año. Y cabe destacar, bueno, que a partir del 2015 el glaciar ha tenido esa tasa aumentado. O sea que si consideramos el promedio más del 2015 hasta en la actualidad, esta tasa sería mayor. Si tenemos en cuenta en estos dos tipos de glaciares, o en estos dos glaciares en particular, esas fuertes tasas de retracción y adelgazamiento están relacionadas con grandes desprendimientos de masa de hielo. Acá les voy a mostrar un video de un turista que logró captar, este es el glaciar Viedma, ¿sí? Uno de estos grandes desprendimientos de hielo masivo que surgió, que tuvo el glaciar Viedma, esto en el 2016. Bueno, acá está el frente del glaciar, que sería el glaciar este que está acá, que termina lo que sería el lago Viedma. Sí, esto sería parte del lago Viedma. Ahora, si nos centramos específicamente en el Perito Moreno, vemos que su tasa de adelgazamiento es mucho menor, incluso podemos ver que casi es estable, ¿sí? Prácticamente se ha mantenido estable. En cuanto a su posición frontal, vemos, tomando para los mismos años, ¿sí?, en general ha tenido un comportamiento ahí muy próximo a la península de Magallanes, y por lo que no ha sufrido, digamos, grandes tasas de retracción. Si lo estudiamos con mayor detalle, ¿sí?, por ejemplo, vamos a ver, esta es una foto de 1999,
y podemos ver al Perito Moreno, ¿sí? Al glaciar retirado aproximadamente 1 kilómetro de la península de Magallanes, ¿sí? Si vemos con más detalle, vemos que a principios del siglo XX el glaciar estaba retirado aproximadamente 1 kilómetro, y a partir de allí tuvo un avance, ¿sí? Sostenido hasta alcanzar por primera vez la península de Magallanes en 1917. ¿Sí? Luego tuvo un retraso, y a partir de la década del 30, específicamente en 1934, el glaciar se ha mantenido siempre en una posición próxima a la península. Si estudiamos con más detalle aún a partir de esa década del 30, cuál ha sido su comportamiento, vemos que su posición frontal responde, ¿sí? A un proceso oscilatorio. Ese proceso oscilatorio, ¿sí? Que nosotros denominamos oscilaciones frontales, tiene amplitudes promedias, ¿sí? De más o menos 60 metros, eso sería la amplitud de esa oscilación. Frecuencias anuales, o sea que tiene un comportamiento estacional, y tiene una fase de avance, ¿sí? Desde junio a diciembre, y una fase de retroceso de diciembre a abril. Por otro lado, ¿sí? En ese proceso oscilatorio en el cual se encuentra el Perito Moreno, ¿sí? Vemos que en algunos años, en ese semiperiodo de avance, ¿sí? Hay veces que alcanza completamente la península de Magallanes, incluso se monta sobre la península, y en ese proceso forma un dique de hielo, ¿sí? Que este dibujito que está acá, que es que en ese proceso oscilatorio, en algunos años, avanza, se monta sobre la península, y lo que forma es un dique de hielo, el cual lo que hace es represar el brazo rico, ¿sí? Y hacer que el nivel del brazo rico se eleve, el nivel de agua, formando ese represamiento. Luego va adquiriendo digamos, una energía potencial que nosotros llamamos, y a partir de esa energía potencial, luego de un tiempo, se produce el inicio de la descarga del agua, y formando el famoso puente de hielo, que seguramente muchos lo han visto, que después termina con el colapso de ese puente de hielo. Bueno, esas formaciones de dique de hielo han sido estudiadas, ¿sí? Y han sido registradas. Aquí pueden ver, como les comenté, les anticipé, que en 1917 tuvo el primer represamiento, luego en el 34, y a partir de ahí ha tenido una serie de represamientos en forma, el cual estos represamientos, algo interesante, es que no responden a un patrón temporal, digamos, fácil, sino que tiene distintos periodos. Por ejemplo, tenemos periodos de represamiento que pueden ser de 1 año, de 2, de 3, de 4, de 5, 16 y 18. Bueno, acá esta tabla que es un poco antigua, pero acá faltaría el del 2018, ¿sí? El de marzo del 2018 y el de diciembre del 2019. Fíjense que cada uno de estos procesos de dique de hielo alcanzan distintos niveles de nivel de agua en el caso del brazo rico. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante, eso es muy importante. Entonces, a partir de esta breve introducción, lo que a mí me gustaría es que planteemos estos dos interrogantes que le anticipé. Entonces, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué el glaciar Perito Moreno oscila, ¿sí? Y no está en una retracción como la mayoría de los glaciares? Esta es la primera pregunta que vamos a intentar responder, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿qué relación hay entre los procesos oscilatorios que yo les comenté y la ocurrencia de formación de dicos de hielo? Eso no está muy claro, ¿sí? Entonces, la idea justamente de la charla es intentar responder estas preguntas. ¿Cómo vamos a hacer para intentar responderla? Bueno, si bien hay muchos trabajos hechos sobre el Perito Moreno,
¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en algunos trabajos específicos que nos van a ayudar, en definitiva, a diseñar y desarrollar un modelo numérico que vamos a ver más adelante. Entonces, en cuanto a la relación de estas preguntas, por ejemplo, Minowa en el 2017, este autor establece que las variaciones frontales, que estacionales, ¿sí?, que oscilatorias que tiene el glaciar, están relacionadas con las condiciones térmicas del lago proglacial. Este autor lo que establece, sí, en su tesis doctoral, muy completa, sí, tiene mucha información importante, él establece esa posición anual de desplazamiento que, como ven, tienen un proceso oscilatorio, ¿sí? Establece y estima lo que es la ablación frontal o la tasa de ablación frontal que va a tener ese glaciar, y vemos que también tiene una naturaleza oscilatoria, y a partir de una serie de mediciones de diversos parámetros sobre el glaciar, busca correlacionar esos parámetros que él mide con esta tasa de ablación, y lo que encuentra es que la mayor correlación que hay es que esta ablación estaría en correspondencia con la temperatura del lago, ¿sí? Entonces ahí ya tendríamos un primer concepto. Luego, Sersic, en 1988, para mí propone muy creativamente, muy ingeniosamente, él dice que estas oscilaciones que experimenta el glaciar Perito Moreno están relacionadas justamente con la formación y los procesos de formación de dique de hielo. Entonces, nuestro grupo de trabajo se para sobre este concepto de Sersic, y lo que establece, sí, es que el glaciar Perito Moreno está controlado por un sistema que nosotros llamamos hídrico topográfico glaciar de realimentación, ¿sí? Ya vamos a ver qué es lo que es, que estaría también controlando la oscilación. O sea, este proceso también podría generar una oscilación. ¿Cómo es este sistema propuesto hidrológico topográfico glaciar? Bueno, nosotros lo que vemos es que, vamos a poner un ejemplo, que el glaciar Perito Moreno, en esa aproximación a la península, como les anticipé, lo que produce es un dique de hielo, lo que hace es obstruir el canal, ¿sí? Dado que el brazo rico para los niveles de agua, que es aproximadamente hasta 30 metros, que nunca se ha registrado que lo haya pasado, no tiene salida esta parte del lago. Sin embargo, en el canal de los Témpanos, que da digamos, al lado argentino, que tiene salida al río Santa Cruz y ahí desemboca en el Atlántico, sí tiene salida, es que cuando el Perito Moreno produce el dique de hielo, el brazo rico aumenta su nivel de agua, y lo que hace es generar una energía potencial. Esa energía potencial que se va acumulando de este lado, ¿sí?, del lago, ¿sí?, llega un momento en que este dique de hielo, de acuerdo a su robustez, ¿sí?, o sus características mecánicas, va a resistir un cierto nivel de agua, lo cual llega un momento que empieza a haber una descarga sobre el canal de los témpanos, y lo que se produce es esa energía potencial almacenada se transforma en energía cinética, que se traduce en un aumento de la velocidad del agua de circulación. Ese aumento del agua en circulación lo que produce es, en definitiva, un aumento de la tasa de ablación sobre el glaciar. Por lo tanto, a medida que va circulando el agua, el glaciar aumenta esa tasa de ablación y vuelve a retirarse. Una vez que los dos niveles de agua se equilibran, la energía potencial se hace cero, la energía cinética se hace cero, el glaciar, por lo tanto, va a volver a avanzar, ¿sí? Y va a volver a producir de nuevo un represamiento. Entonces, vemos bajo este concepto que ese es un sistema típico físico de pasaje de energía potencial a cinética que produce digamos, fenómenos oscilatorios, es que también podríamos explicar la oscilación que experimenta el glaciar Perito Moreno. Entonces, nuestro grupo de trabajo se centró en tratar de estudiar
este sistema que nosotros hemos propuesto, y acá mediante una cámara, ¿sí?, que hemos colocado fotogramétrica en el glaciar, por ejemplo, acá vemos un proceso de represamiento donde vemos que el glaciar avanza, ¿sí?, en forma continuada, acá podemos verlo en la curva también, hasta alcanzar la península de Magallanes. En ese proceso, el glaciar se monta sobre la península formando un dique de hielo. Acá de este lado tenemos el Brazo Rico. Se produce un aumento del nivel del Brazo Rico, ¿sí?, el aumento de esa energía potencial que les comenté, y luego se produce la formación del puente de hielo y el colapso. Y si vemos, a partir que va el agua circulando por el canal, el glaciar comienza a aumentar esa tasa de ablación, ¿sí? Eso se puede ver también en la pendiente, que sería la velocidad con la cual está avanzando, ¿sí?, en este caso desde abril a diciembre, y el cambio de pendiente más abrupto en esa tasa de retracción. Entonces, acá queda claro, sí, que va a depender de la intensidad. Acá les pongo dos ejemplos, uno para una descarga de la cual nosotros llamamos media, ¿sí?, que es en el 2012, y una carga más abrupta, donde el nivel del Brazo Rico fue mucho mayor, este evento tiene un nivel de agua 3 veces mayor a este, y lo que podemos ver claramente es la velocidad de circulación del agua es mucho mayor a la de este evento, por lo tanto podemos ver que la tasa de ablación relacionada con este proceso es mucho mayor. Fíjense que en esto menos de un minuto, a la cual yo les he mostrado este video, el Perito Moreno experimenta grandes desprendimientos de hielo asociados con esta circulación del agua. Entonces, si tomamos estos tres conceptos, ¿sí?, podríamos decir que de alguna forma podemos acercarnos o intentar responder lo que tiene que ver con la segunda pregunta, que es qué relación hay entre las oscilaciones frontales y la ocurrencia de formación de hielo. Vemos que hay una relación, ¿sí? Lo que sí, bajo estas tres premisas, lo único que estamos explicando son lo que nosotros llamamos variaciones cortas e intermedias, que serían escalas temporales que van desde días a estacionales, o sea, hasta hacia un año, justamente porque la oscilación es estacional. Para poder responder, ¿sí?, la primera pregunta, nosotros nos basamos, ¿sí?, ya en el trabajo de nuestro grupo de investigación, ¿sí?, el trabajo este de Sugiyama. Acá ya queda claro, ¿sí?, lo que se expone es que el glaciar Perito Moreno es muy sensible, ¿sí?, a la temperatura del aire. ¿En qué sentido? En que su velocidad basal, ¿sí?, está controlada básicamente por el agua disponible de fusión que ingresa al sistema hídrico, ¿sí?, ahí del glaciar, y lo que produce es, con ese aumento del agua de fusión, un aumento de la velocidad basal. Entonces, con este concepto que está acá, nosotros vamos a intentar responder, ¿sí?, la primera pregunta, ¿por qué oscila y no está en una retracción continua, ¿sí? Obviamente este concepto ya tiene que ver con lo que nosotros llamamos a variaciones de largo periodo, o sea que acá vamos a intentar de resolver esto, ¿sí?, en escalas temporales mayores a la de un año. Bueno, de todo esto es que nos podemos plantear, sí, de que resulta relevante poder generar un modelo numérico computacional que represente, sí, pero también que valide la relevancia que tienen ambos procesos oscilatorios, tanto el propuesto por Minowa como el propuesto por nuestro grupo de trabajo. Y además que ayuda a entender, en definitiva, también el comportamiento del glaciar a escalas temporales más largos, fuera de ese proceso de oscilación estacional. Entonces acá nos propusimos hacer ese modelo numérico. Para empezar, acá yo les he puesto un poco lo que es el marco teórico en el cual el modelo numérico se va a parar. Entonces, de este modelo numérico, en primera instancia, una variable de salida que vamos a obtener, que nos interesa, es la posición frontal a lo largo del tiempo. Entonces, en la primera ecuación lo que vemos es que la tasa
de desplazamiento de un glaciar en Kelvin es igual, ¿sí?, a la velocidad que tiene el flujo de hielo menos la ablación que va a tener, ¿sí? De acá es muy fácil ver de que si la velocidad del flujo de hielo es mayor a la tasa de ablación, este glaciar experimentaría un avance. En la mayoría de los glaciares sí tenemos esta tasa de ablación, pero en el caso del Perito Moreno, dado esa condición topográfica, hídrica, glaciar, que tiene que ver con la interacción con la península de Magallanes, es que le aparece este término que nosotros hemos agregado, que es una tasa de ablación adicional que justamente tiene que ver con esa retracción por el agua que circula por el canal. Entonces, de acá podemos decir que esta tasa de ablación, ¿sí?, relacionada con la circulación del agua, va a ser función justamente de la velocidad del agua. Por otro lado, nosotros sabemos que esta velocidad del agua va a estar relacionada con la energía potencial que se acumule en el brazo rico, ¿sí? Brazo rico, brazo sur y lago Roca, ¿sí? Y en definitiva, esa energía potencial es proporcional a la diferencia de nivel entre el lago, digamos, del lado del canal de los témpanos y del lado del brazo rico. ¿Sí? Al mismo tiempo, el caudal que va a circular por el canal va a ser igual a, va a depender de la superficie que tenga del cuerpo de agua represado, que al mismo tiempo, acá este es un parámetro bastante complicado, que es que al mismo tiempo esa superficie no es constante, obviamente va a depender del nivel que tenga el brazo rico, por, bueno, la derivada del nivel del brazo rico en el tiempo, más el canal que ingresa en ese cuerpo de agua. Al mismo tiempo sabemos que el caudal de circulación, en definitiva, va a ser igual a la velocidad del agua que circula por el área formada. ¿Cuál es esa área? Bueno, si vemos este dibujo, nosotros tenemos el glaciar, tenemos la península de Magallanes, entonces la velocidad del agua que circule por este canal multiplicado por esta área, ¿sí?, en definitiva nos va a dar el caudal de agua que está saliendo por ahí. Entonces, esta es nuestra primer variable de salida, que ya vamos a ver cómo la vamos a trabajar. La otra variable de salida que a nosotros nos interesa es la ocurrencia de formación de diques de hielo. ¿Cuándo ocurren? ¿Sí? Bueno, en este caso es simplemente una variable discreta. O sea, ¿cuándo hay formación de dique de hielo? Bueno, cuando la distancia, que es este parámetro, que es la distancia del frente glaciar a la península de Magallanes, se hace cero, tiende a cero. ¿Sí? Para todas las otras condiciones donde es mayor, decimos que no hay formación de hielo. ¿Sí? Y este proceso discreto, lo que termina haciendo es otro proceso discreto que nosotros llamamos de disparo, ¿sí? Recuerden que acá hay procesos continuos, ya vamos a ver cómo es eso, que vamos a tener que definir estos dos procesos discretos. ¿Cuáles son? Bueno, que el área del canal va a ser igual a un infinitesimal, que quiere decir un pequeño espacio de agua que va a iniciar al principio, que cuando va a iniciar en el tiempo de descarga. Cuando inicia la descarga vamos a tener un infinitesimal de agua. Sin embargo, para todos los demás tiempos, el área va a estar dado por la topografía, ¿sí?, por la forma de la topografía, y en definitiva va a ser función de la distancia a la península de Magallanes. Entonces, a partir de este marco teórico, nosotros tenemos que implementar, llevarlo a la computadora, programarlo, ¿sí? Y en definitiva, simularlo y ver los resultados. Para eso, primero nosotros nos pusimos unas ciertas características que tenía que cumplir este modelo, ¿sí? Nos propusimos que el modelo fuera capaz de simular la oscilación de la posición frontal, también la ocurrencia de formación de diques de hielo durante un periodo de 24 años, ¿sí? Del 94 al 2018, con una resolución diaria. O sea, tenemos que saber tanto la posición como la formación diariamente. Entonces, en ese proceso de implementación y programación de este modelo, lo que nosotros hicimos entonces es que nuestra resolución es diaria. Entonces estas variables continuas, ¿sí?,
de tasas de desplazamiento, por ejemplo, hay que discretizarla y transformarla en una resolución diaria. Entonces, en definitiva, la posición del glaciar va a ser igual en un tiempo determinado, va a ser igual a la posición que tiene en el tiempo anterior, en este caso en el día anterior, menos la velocidad que tiene el flujo de hielo, más, y fíjense acá aparecen los dos parámetros propuestos que les comenté anteriormente. ¿Qué es que tenemos acá? Bueno, una ablación que experimenta la mayoría de los glaciares, ¿sí? Que es la que propone Minowa, que tiene que ver con un proceso estacional oscilatorio. Por eso tenemos el seno, ¿sí? De 2pi, frecuencia, etc., típico de una función oscilatoria, en donde va a tener una frecuencia que va a ser anual, 1 sobre 365 días, más una fase que tiene que ver cuando empieza esa onda senoidal, por una constante proporcional más una componente en continua, que se suele llamar, que es una componente digamos, de media, en la cual se va a parar esa onda senoidal. Y acá le agregamos el concepto, ¿sí?, de ese sistema topográfico hídrico glaciar que les comenté, en donde va a haber una ablación, una tasa de ablación que va a ser proporcional a la velocidad del canal por una constante y por una exponencial. ¿Sí? Entonces, la velocidad, como veníamos trabajando en esta parte teórica, recuerden que va a quedar igual, que es el flujo, el caudal que pasa por el canal dividido el área. ¿Sí? Este caudal que está acá lo vamos a calcular con esto que sacamos de esa parte teórica, ¿sí? Y lo que nos quedaría es pasar al modelo esta parte discreta de represamiento, que simplemente lo que hacemos es una variable lógica o booleana que vale 1 cuando la distancia a la península es 0, o sea, represó, y vale 0 para cuando es mayor a 0. En el caso del disparador que les comenté, lo que hacemos simplemente, bueno, ese infinitesimal se va a transformar en una variación diaria, ¿sí?, que va a estar dada para el tiempo de descarga, y para todos los otros casos, el área va a estar dada por la topografía y la distancia. Que si se fijan en esta cuenta que parece difícil, pero es simplemente el área de este rectángulo formado por la profundidad del canal y la distancia, ¿sí?, que formaría el otro lado del rectángulo, que es esta parte que está acá, más el triangulito este chiquitito que queda allá abajo, que es esto que está acá. Entonces, tomando toda esa información, ahí armamos el modelo. Y fíjense, este caudal que está acá, lo ponemos acá. El área, ¿sí?, vamos a tener que tomar en nuestro programa este condicional de disparo, que va a estar en esta área que está acá. De esa forma calculamos la velocidad, ¿sí?, y de esta forma calculamos la posición frontal. Y a partir de esa posición frontal, nosotros vamos a tener un condicional que vamos a decir, bueno, la posición frontal es igual a 0, estamos frente a un represamiento. Nuestra variable es 1. Cuando es mayor, listo, es 0, que sería cuando el glaciar no está en proceso de formación de dique de hielo. Entonces, a este modelo, ¿sí?, como todo modelo numérico computacional, nosotros lo que hemos generado es tomar medidas del mundo real que van a ser nuestras variables de entrada. Ese modelo armado como lo tenemos va a obtener una salida. Ahora, es muy poco probable que ese modelo directamente nos tire una salida que sea representativa de ese mundo real. Entonces lo que se hace es un proceso que se llama de calibración y validación. ¿En qué consiste este proceso? Es que vamos a tener que medir esas variables de salida y las vamos a tener que comparar con mediciones del mundo real. En esa comparación vamos a establecer un error por el cual nosotros consideramos que el modelo está andando bien. En el caso que esta comparación, el error sea mayor al que nosotros estipulamos, lo que hacemos es entramos en una función de optimización. ¿Qué vamos a hacer? En forma iterativa vamos a optimizar el modelo, vamos a ir ajustando en una dirección que lo vaya mejorando, ¿sí?, hasta obtener el error que nosotros queremos. Cuando el error es menor, ¿sí?, en ese proceso iterativo, ¿cuándo va a frenar este proceso iterativo? Cuando sea menor, y en ese caso lo que se llama hemos validado el modelo. A partir de este modelo validado, recién ahí podemos modelar
obtener las simulaciones y sacar nuestras conclusiones. En base a eso, acá tenemos el modelo completo, ¿sí? Un poco como les comenté, acá tenemos el modelo con sus dos salidas, variables de salida. Una es la formación de dique de hielo, que son unos y ceros, ¿sí? Que es cuando represó, esa información la tenemos, ¿sí? Otra variable de salida es la posición frontal diaria que tuvo durante esos 24 años, que es lo que queremos simular. Estas dos cosas son las que queremos simular. Después que tenemos todo lo que es la variable de entrada, que vamos a tener que ingresar al modelo, que es la velocidad, ¿sí? Una velocidad anual, ¿sí? Con una parte, que esto ya lo vamos a aplicar más adelante, que lo que va a tener una dependencia, una modulación que tiene que ver con la temperatura de largo periodo. Mediante este switch vamos a poder modular esta velocidad. Luego tenemos el nivel del canal de los témpanos, el nivel del brazo rico, tenemos el caudal de entrada, ¿sí? Al brazo rico, brazo sur y lago Roca. Tenemos la superficie en función del brazo rico de ese cuerpo de agua, tenemos la profundidad del canal, la pendiente que tiene, ¿sí? El glaciar en esa parte de la aproximación a la península. Tenemos el tiempo cuando, que es el disparador que les comenté, cuando inicia, ¿sí? El proceso de descarga, y por último tenemos una variable inicial para darle inicio digamos, a correr el modelo. Y aquí tenemos realimentado, ¿sí? La posición anterior, ¿sí? Entonces, un poco con lo que les anticipé, acá tenemos los procesos de optimización. Por un lado vamos a obtener un proceso de optimización que lo que vamos a hacer es tratar de que el modelo en principio simule con mucha precisión el proceso este discreto, ¿sí? De formación de diques de hielo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, con datos que nosotros sabemos cuando se produce esa formación de dique de hielo, vamos a hacer una correlación con esta salida, y vamos a ver que cuando esta correlación sea mayor a 0,98, o sea, mucha correlación, vamos a almacenar en memoria qué parámetros de esta interacción, de esta iteración, perdón, cumplen esta condición. O sea que vamos a ir modificando las constantes K1, K2, K3 y K4 del modelo y almacenar aquellos parámetros que la pasen. Una vez que tenemos estos que se llaman valores candidatos de estos parámetros de calibración del K, lo que vamos a pasar a un segundo proceso de optimización, que ya no vamos a utilizar correlación, sino mínimos cuadrados ponderados, que lo que vamos a hacer es tratar de ajustar la posición frontal del glaciar. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a tomar estos candidatos del proceso anterior, vamos a compararlo con medidas de posiciones frontales a partir de imágenes satelitales y fotogrametría que tenemos ahí del glaciar. Estas variables las vamos a comparar con la salida y vamos, en un proceso iterativo, vamos a preguntar también si el error que conseguimos es menor al que queremos. En el caso de que es menor, si lo logramos, obtendríamos un modelo óptimo, y lo que obtendríamos en definitiva es las variables óptimas de calibración, a partir del cual ya podríamos empezar la simulación y sacar nuestras conclusiones. Bueno, esto fue todo programado en MATLAB y Octave, por si a alguno le interesa, y si tiene alguna duda también podemos hablar de eso, en cuanto a cómo lo programamos, etc. Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer es justamente encontrar los valores, esos parámetros de calibración que mejor optimicen el modelo. ¿Por qué se eligen estos variables? ¿Cuáles son las variables de calibración? Bueno, son los parámetros que uno más incertidumbre tiene en el modelo. Esos son los que uno va a variar. En este caso, nosotros tenemos, en el caso de la frecuencia, no es una incertidumbre, sabemos que es anual, la fase tampoco, ¿sí? Pero tenemos incertidumbre en cuanto a la amplitud de esa ablación dada estacional, en cuanto a esta componente continua que tiene esa tasa de ablación. Tenemos también incertidumbre en cuanto a esta función exponencial de la velocidad del canal, es exponencial, es lineal o qué lo que es, y la variable que es proporcional a esa variable también, a esta velocidad también tenemos duda. Entonces lo que hacemos en ese proceso iterativo es
plantear umbrales en los cuales vamos a variar estos K mediante un paso que se llama, ¿sí? De cada una de estas variables, ¿sí? Y esto es lo que nos lleva, en principio, si tenemos en cuenta los pasos y los intervalos propuestos, a 100 millones de iteraciones. Para esta complejidad del modelo, sí, estas 100 millones de iteraciones nos demandaba un costo computacional muy alto. Entonces, en un estudio del comportamiento de esta calibración, descubrimos que tenía un comportamiento, por suerte, unimodal, que se llama, ya vamos a ver qué es lo que es, por lo que pudimos utilizar, en vez de utilizar esta metodología que se llama una búsqueda univariante, utilizamos lo que se llama una forma de función de método de Fibonacci. Ya vamos a ver que disminuyó drásticamente el consumo computacional. Entonces, para empezar, vamos a ver los resultados del primer proceso de optimización, ¿sí? El de formación de diques de hielo. Vamos a ver los resultados. Si ven acá, lo que nosotros obtenemos es el coeficiente de correlación en función de las iteraciones. De 100 millones, gracias al método Fibonacci, pasamos a 12.000. Y como habíamos previsto, cada uno de estos procesos ¿sí? tiene un comportamiento unimodal. O sea que si estudiamos cada uno de estas búsquedas de una optimización de salida del dique de hielo, vemos que tienen este comportamiento, este tipo de comportamiento. ¿Sí? Acá lo podemos ver. Esto que está acá es cuando se produjo los represamientos que sabemos. A esto el modelo tiene que tender, ¿sí? El modelo, la salida del modelo tiene que ser igual a esto. Entonces, si vemos, por ejemplo, en este punto A, ¿sí? Obtenemos correlaciones muy bajas de 0, por ejemplo, 24, y fíjense que el modelo simula represamientos que no tienen nada que ver con lo que andamos buscando. Un represamiento totalmente largo, ¿sí? Nada que ver, ¿sí? Luego, la función empieza a tratar de corregir, ¿sí? En este proceso de optimización, intenta corregir y mejorar. Fíjense que la correlación empieza a aumentar, llegando a 0,5, se parece un poco más. Cuando llega a los picos máximos de estas funciones, no podemos pasar el 0,8. Para muchos modelos, otro tipo de sistema, tener una correlación de 0,8 podría ser bastante buena o medianamente buena, pero dado que es un proceso discreto, fíjense que con 0,8 de los 8 formaciones de dique de hielo que tenemos en estos 24 años, no simuló 3, ¿sí? Solo 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que tenemos que tener correlaciones mucho más altas. Una vez que la función de optimización intenta seguir corrigiendo, no lo puede hacer y vemos que el coeficiente de correlación baja y ya directamente comienza a no, directamente a generar, digamos, formaciones de dique de hielo. A partir de este momento nosotros probamos muchas formas, ¿sí? Incluso muchos métodos para poder mejorar esto, y no hubo caso, no pudimos pasar el 0,8 de correlación. Y acá, para mi entender, aparece uno de los conceptos más importantes del resultado del modelo. ¿Sí? Es que hasta acá nunca habíamos tenido en cuenta las escalas de larga duración, mayores a estacionales. ¿Sí? Y acá está el segundo concepto que les mencioné al principio. Si nosotros tomamos la variación de la temperatura de largo periodo, ¿sí? Nosotros encontramos que esta variación a partir del tiempo estudiado, estos 24 años, tiene esta forma que está acá. ¿Sí? Tiene un proceso, podríamos decir, de enfriamiento y luego un calentamiento. ¿Sí? Esta función, como el trabajo ese de Sugiyama que les sugerí anteriormente, ellos descubren que esa velocidad con la cual avanza el flujo de hielo es muy sensible a la temperatura del aire. Y ellos encuentran esta relación, con una alta correlación. Entonces esta variación de temperatura del aire, lo que hacemos es modular esa velocidad de alta frecuencia anual, lo estamos modulando esa señal por una variación de frecuencia más baja, obteniendo en definitiva una velocidad de larga frecuencia, de baja frecuencia, perdón, y de alta frecuencia. Cuando introducimos este parámetro en el modelo, fíjense lo que pasó, cambió drásticamente. ¿Sí?
Todos los procesos ya de optimización se elevaron, ¿sí? Ya pasaron todos, muchos pasaron 0,8, pero encontramos que en varios de estas búsquedas de optimización hay varios momentos donde se pasó el 0,98 que buscábamos, ¿sí? Incluso llegaron a algunos valores a 0,99. Entonces, ahora si hacemos el mismo ejercicio anterior, tenemos que la formación está de dique de hielo, que es lo que queremos ajustar y optimizar, y estas son las salidas, por ejemplo, para un coeficiente de correlación de 0,99. Fíjense que la correlación es prácticamente igual. A partir de este proceso iterativo, primero, recuerden, de optimización, lograron 9 candidatos pasar los 0,98 de correlación. Y acá obtenemos los nuevos primeros candidatos por los cuales ya el modelo simula en forma representativa la variable de represamiento, de formación de represas de hielo, ¿sí? Lo que nos quería ajustar es la variable de salida de posición. Para eso pasamos al segundo sistema de optimización, el cual vamos a comparar, como les comenté, imágenes satelitales y procesamiento de fotografía, ¿sí? Fotogrametría, y vamos a hacer por mínimos cuadrados buscar que se minimice el error de distancia. Cuando hicimos ese proceso iterativo, entre estos 9 candidatos que tuvimos primero, ¿sí? Obtenemos estos errores. Y acá vemos, ¿sí? Que el candidato 6 es el que menor error obtuvo. Y obtuvimos un error medio menor a 10 metros, lo cual es muy satisfactorio, y nosotros consideramos, ¿sí? Que al ser muy satisfactorio el modelo ya está validado. A partir entonces de estos parámetros de calibración K1, K2, K3 y K4 para este mejor candidato, lo introducimos en el modelo y finalmente simulamos. Y ahora obtenemos los resultados del modelo. Entonces, un poco para que entendamos acá los gráficos. En la parte de acá arriba tenemos lo que es la distancia de la posición frontal, ¿sí? Del glaciar a la península de Magallanes en el tiempo, ¿sí? En estos 24 años que planteamos. Acá tenemos, esto es lo que sacó el modelo, yo lo superpuse, ¿sí? Son los procesos digamos, de formación de dique de hielo, el del 2004, 2006, 2008, 2012, etc. Y acá que tenemos la diferencia de nivel de altura entre el canal de los témpanos y el brazo rico, que en definitiva, ¿qué sería la energía potencial que va acumulando el sistema? Cuando lo hicimos correr al modelo, obtenemos esto. Primero, ¿qué tenemos? Al modelo lo largamos desde una distancia que no es real, pero es de 250 metros para independizarnos de otros procesos, ¿sí? Y lo dejamos correr. A partir de ahí, ya el modelo empieza a simular representativamente. Y lo que vemos es que el glaciar, ¿sí? Tiene un avance neto, y cuando se aproxima a la península de Magallanes, empieza a generar oscilaciones, ¿sí? Las típicas que sabemos. Durante todo este periodo, el glaciar se aproximó, de hecho hemos visto fotos, muchos a la península de Magallanes, sí, acá estuvo muy cerca, pero en ningún momento se hizo cero, por lo que no generó ningún dique de hielo. Y acá ya empiezan a aparecer resultados muy importantes. Primero, el glaciar avanza, ¿sí? Pero ya vemos que, fíjense que mientras el glaciar se aproxima a la península de Magallanes, la distancia tiende a hacerse cero, el nivel de los lagos aumenta y oscila, ¿sí? Siguiendo ese comportamiento. ¿Qué quiere decir de que acá haya nivel de diferencia entre los dos cuerpos de agua? Es que hay participación de la energía potencial acinética. O sea que de alguna manera, ¿sí? Si bien hay un comportamiento estacional, ¿sí? Dado que posiblemente por la temperatura del agua o por alguna variable climática, o otros factores estacionales, también tenemos este sistema hídrico topográfico glaciar que participa en el comportamiento del glaciar. Si continuamos con la simulación, vemos que el glaciar oscila, ¿sí?
hasta que en el 2004, ¿sí?, alcanza la península de Magallanes, ¿sí? Cuando alcanza la península de Magallanes, recuerden que ya a partir de ahí comienza un proceso discreto, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese proceso discreto que yo les hablé? De que al hacerse cero, ¿sí?, y el glaciar represar completamente, la velocidad se hace cero, entonces ya el producto, digamos, de esa retracción dada por el sistema topográfico hídrico glaciar no está, lo que hace que el glaciar se mantenga ahí en la península. ¿Y qué es lo que sucede? Fíjense, la energía potencial claramente comienza a aumentar, o sea, la diferencia entre el brazo rico y el canal de los témpanos aumenta. Esto va a aumentar hasta que, ¿sí?, la robustez del dique de hielos soporte este desnivel de agua hasta que empieza la primer, digamos, filtración del agua, y cuando el agua empieza a filtrarse ya comienza a producir y aumentar la ablación, que es lo que se ve en esta parte que está acá. O sea, una vez que el el agua empieza a circular por el canal, y en esa energía potencial se traduce a cinética y lo hace retroceder hasta esta distancia. Ahí tendríamos el represamiento del 2004. Bueno, fíjense, acá sucedió algo muy interesante, es que dado el nivel y energía potencial acumulado, el glaciar se fue lo suficientemente atrás como para que el próximo año, ¿sí?, no alcance la península de Magallanes, y recién lo haga el año posterior, o sea que ya tenemos, ahí estamos viendo un represamiento con un periodo de 2 años, ¿sí? Luego de 2 años lo alcanza, y comienza lo que es el represamiento del 2006, tiene un comportamiento, si lo vemos, le prestamos atención, muy similar, ¿sí? Si bien juntan menos energía potencial, ¿sí?, hace una retracción menor, pero lo suficiente como para que el próximo año no alcance la península por completo, se monte y genere la formación de dique de hielo, pero en el 2008 sí llegue de nuevo, y ahí tenemos el represamiento del 2008. Y acá sucede algo muy interesante, que es muy difícil de entenderlo en principio. Ahí lo voy a dejar correr un poquito más. Que es lo siguiente. Sí, este represamiento del 2008 tiene una característica muy particular, que lo podemos ver gracias al modelo. La mayoría de los represamientos terminan en marzo, ¿sí? Este represamiento del 2008 se mantuvo mucho en el tiempo, ¿sí? Pero vemos que también hubo serie de filtraciones de agua, no fue tan completo. Lo importante de esto es que recién este represamiento terminó en junio, ¿sí? Entonces lo que produjo esa prolongación en el tiempo es un desfasaje, ¿sí? Un desfasaje de este sistema, ¿sí?, oscilatorio que nosotros hemos propuesto. Ese desfasaje hace de que ese cambio de fasaje que recién, fíjense, dentro de 4 años, recién produzca el siguiente represamiento. O sea que acá tenemos el del 2008 y pasamos recién al del 2006, el 2012, perdón. A partir de ahí, el del 2012 no lo hace con buena intensidad, ¿sí? Y que lo que genera, algo muy importante, es que al no hacerlo con tanta intensidad, no se retrae tanto el glaciar, lo hace cada 1 año. O sea que tenemos represamiento de 2 años, de 2 años, de 4, cada 1 año. Acá aparecen los que son cada 1 año. Y así, si continuamos, ¿sí? Cada uno de estos lo podemos ir estudiando, está bastante bueno. Y por último tenemos el de 2016, que es lo suficientemente fuerte para hacerlo cada 2 años, y aparece el último que es que hemos modelado, que es el de 2018, que es el que mayor intensidad ha tenido en el siglo XXI. Entonces, para terminar, ¿qué conclusiones podemos sacar de este modelo numérico? Bueno, en primera instancia,
que existe una oscilación establecida por procesos estacionales, ¿sí? Que eso es muy común en la mayoría de los glaciares, ¿sí? A eso se le suma la particularidad, ¿sí? Que, como vimos en esta zona, ¿sí? Del modelo, que en todo momento hay una participación hídrica topográfica del glaciar, que lo que hace es una ablación adicional, que en conjunto con esta oscilatoria estacional es lo que genera el proceso oscilatorio. Y acá aparece, estas podrían ser bastante intuitivas, pero esto es lo bueno de los modelos, ¿sí? Son lo que se llaman resultados emergentes. Este era bastante poco intuitivo darse cuenta, que es que fíjense, nosotros lo que llamamos es que en este proceso hay un proceso de memoria. ¿Qué significa que hay un proceso de memoria? De que la naturaleza, ¿sí? o cuando la ocurrencia del evento de formación de dique de hielo va a depender de las características de los eventos previos, ¿sí? Lo acabamos de ver en todo este proceso de acá. Depende de la intensidad, de la robustez, sí, incluso de la fase de los eventos, es cómo va a ser el evento posterior. Y eso es un resultado muy importante, porque de esta forma nos ayuda a entender por qué tiene este patrón temporal tan raro la formación de diques de hielo de 1 año, 2 años, 4 años. Incluso acá, ¿sí? Tenemos y largos periodos de no formación, que ya vamos a ver ahora. Entonces, un poco como les comentaba, estas tres premisas, ¿sí? Lo que nos ayudan es a responder la segunda pregunta, que es, ¿qué relación hay entre las oscilaciones frontales y la ocurrencia de formación de hielo? Sí, claramente esta sería, esto que hemos propuesto generaría una relación. Pero siempre hemos estado en lo que llamamos escalas temporales cortas e intermedias, siempre dentro de una escala estacional de 1 año. Ahora, también lo que nos demostró el modelo, sí, que las variaciones de temperatura de largo periodo pueden inferir en los periodos libres y no libres de formación de diques de hielo. Que vimos que en esta zona, sí, en esta etapa del tiempo en donde tenemos un proceso más que tiende al enfriamiento, sí, o más bajo en temperatura, eso lo que produjo es que la velocidad del glaciar no fuera esa velocidad basal que está controlando, en definitiva, en esa parte terminal del glaciar, está controlando la velocidad del flujo de hielo, hiciera que hace que no sea tan grande, por lo tanto, por decirlo de algún modo, el glaciar pierde fuerza como para aproximarse a la península de Magallanes, formando un periodo de tiempo libre de formación de diques de hielo. A partir sí, de un tiempo, vemos que ese aumento relativo, sí, de la temperatura hace que haya más agua disponible, la velocidad aumente, al aumentar esa velocidad, el glaciar tiende a aproximarse más a la península, y a partir de ahí ya entra en juego, cuando está bien próximo, todos estos parámetros de oscilaciones que les comenté antes. Entonces, este concepto que está acá de largo periodo nos ayuda a responder la primera pregunta. En base a eso, nosotros tenemos la siguiente hipótesis en cuanto a por qué el glaciar Perito Moreno oscila y no está en retracción, que es la siguiente. Cuando vemos, por ejemplo, la reconstrucción de la temperatura media anual para el campo patagónico, de hielo patagónico sur, realizada por Villalba, ¿sí? Muestra que a partir del año 1900, las anomalías de la temperatura tienden a ser superiores a la reconstruida. Entonces, nosotros lo que creemos, sí, que el glaciar Perito Moreno, como vimos en la foto, incluso, bueno, acá en este gráfico, estaba retirado al principio, en esa época, a principios del siglo XX. ¿Sí? Es posible que ese aumento de la temperatura haya hecho que el glaciar aumente su velocidad y tienda a avanzar, ¿sí? En forma sostenida hasta alcanzar por primera vez la península de Magallanes en 1917. Y a partir de allí, ¿sí? ese aumento es sostenido, por lo que queda, digamos, próximo a la península de Magallanes, y entra en juego las variables esas estacionales que les comenté, y entra en un régimen oscilatorio.
El tema, sí, eso explicaría por qué, digamos, avanzó y quedó oscilando. Ahora, esta forma de pensar puede tener dos alternativas, dependiendo, en definitiva, de la topografía del glaciar. Si nosotros consideramos un caso hipotético que a partir de 1900 la temperatura del aire empezó a aumentar, ¿sí? Lo que hace es que aumente la velocidad del glaciar, ¿sí? Cuando aumenta la velocidad, en primera instancia, lleva al glaciar a lugares aguas abajo que son peores en cuanto a ablación, ¿sí? Vamos a tener zonas más calientes. También el aumento de velocidad produce tensiones y deformaciones mecánicas en el glaciar mayores, y todo eso tendería, ¿sí?, a que el glaciar tuviera un proceso de retracción. Si a eso le sumamos que ese aumento de velocidad y ese avance, en principio, del glaciar lo lleva a zonas más profundas, como muchos de los casos de los glaciares que hemos visto, como el Viedma o el Uppsala, este proceso de aumento de velocidad lo que hace es una realimentación que no es negativa, que lo que lo haría en definitiva es retroceder al glaciar. En cambio, si se da la condición tan particular de que ese aumento de velocidad lo hace avanzar al glaciar, y si bien lo hace aumentar la ablación, lo lleva agua más abajo, pero en términos relativos, ese avance en la ablación que se produce por eso es mucho menor a la que se podría tener en cuenta en un proceso lo que se llama en relación de la profundidad del lago al espesor del hielo. En definitiva lo que estaría haciendo es llevarlo a una zona, ¿sí?, con menor ablación, que es el caso del Perito Moreno. O sea, el Perito Moreno, en ese proceso de avance, lo que lo llevó es a una zona con menor profundidad del lago, incluso a una zona donde se montó en la península, y esa zona lo hace favorable. Entonces ahí explicaríamos por qué el glaciar avanzó, ¿sí?, quedó ahí restringido en la península de Magallanes, y a partir de ahí se produce la oscilación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por la presentación, impecable. La verdad que los resultados que estás obteniendo son increíbles y vienen a dar, yo creo, vienen a aclarar un montón de situaciones que por ahí estaban como muy pendientes con el glaciar Perito Moreno. Y en ese sentido, déjame hacer mi apreciación de que me parece que esto es una herramienta espectacular para la gestión, ya que, bueno, vos esto lo podrás comentar quizás un poquito más, pero esas rupturas y esos drenajes repentinos también son acusados por ejemplo, en la localidad del Calafate, la ciudad del Calafate, ¿verdad? Se expresa como inundaciones de las zonas costeras, entonces me parece que esto es buenísimo. Eh, y bueno, damos paso a las preguntas, a las consultas de quienes nos están oyendo. Si alguien quiere habilitar el micrófono y hacer alguna pregunta o mandarla por el chat. Bueno, Esteban, mirá, ahí Miguel Ángel en el chat lo que está diciendo, te felicita por la presentación. Dice que, bueno, entre otras variables, se demostró la vinculación con la temperatura y que ha aumentado en los últimos años. Dice si se podrá modelar dejando baja la temperatura, que se forme un dique de hielo, y si la temperatura no cambia, no sube, teóricamente avanzaría el hielo por sobre la península de Magallanes. Tanto que si soportaría el potencial, o sea, la energía potencial del cuerpo de agua, ¿no? Digamos, esa es la pregunta. Digo, si la Ajá. temperatura no aumentara, ¿qué pasaría? ¿El glaciar tendría un avance, eso es lo que entiendo, ¿no? Un avance como infinito? Eh, sí, muy buena la pregunta. Yo creo que si digamos, el dique de hielo fuera lo suficientemente robusto para soportar, digamos,
De hecho, en otros años el nivel de energía potencial que se ha acumulado ha sido mucho mayor a esto que vemos en estos últimos años, en los cuales está el modelo planteado. Eh, lo que hay un estudio de Stoeffel que lo que dice que lo que es el cuerpo de agua, que es el brazo Rico, el brazo Sur y el lago Roca, si bien no tienen una salida, por eso se permite que el nivel suba, llega un momento que él lo estima que es aproximadamente en 30 metros, que el lago, esa parte del lago podría, digamos, drenar el agua. Entonces, en principio, este sistema de represamiento no podría pasar los 30 metros. De hecho, no hay registro de que el nivel de agua haya superado la, digamos, la altura del glaciar, ¿sí? Que son aproximadamente 70 metros. Yo creo que eso sería determinante. ¿Sí? Bien, gracias, Esteban. Mirá, Sole Tevez pregunta a qué distancia se encuentra hoy el glaciar de la península, aproximadamente, ¿no? No sé con precisión, no, ya no sé, Pero pero está cerca, está lejos, está en proceso. debe estar un poco retirado, ¿sí? Si responde generalmente al proceso normal que estamos en abril, ¿sí? Yendo a mayo, estaría un poco retirado y estaría en una fase que empezaría a aproximarse. O sea que en promedio pues que esté a 150 metros, aproximadamente 120. Ujú. Ahí, bueno, Lara Arce hace el aporte y que dice que justamente ahora en este tiempo el lago argentino ha tenido una gran crecida, que ellas viven en el Calafate, así que bueno, justamente para atar esto de la importancia de lo que nos has mostrado hoy, Cristian Soto te pregunta que, qué hipótesis tenés respecto a la causa del desfasaje del 2008. Está buena esa pregunta. Se sigue viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, Esteban. Eh, Vamos a ver acá. Está por acá. Bueno, la hipótesis que tenemos es que un poco nos lo da el comportamiento de la energía potencial acumulada. ¿Sí? Si vemos, por ejemplo, esto que está acá, vemos que tenemos un aumento del nivel del agua, ¿sí? Va con una cierta pendiente, podríamos decir con una pendiente constante, ¿sí? Ahora, si vemos el del 2008, yo creo que lo que ha pasado es que acá, fíjense que si bien venía creciendo, ¿sí? El aumento de nivel del agua, hay como un proceso que pareciera que dejó de crecer. Eso quiere decir que es muy probable de que hubo una cierta, posiblemente el dique no fue tan, yo creo que el dique ha sido robusto, pero no ha sellado bien, por lo menos en esta parte del, de ese periodo de tiempo, por lo que después recién parece que volvió a sellarse bien y siguió creciendo. Eso hace que para mí el proceso se demoró, ¿sí? Eso lo dilató en el tiempo y lo sacó de fase, pasando recién al proceso este de retracción por ablación de la velocidad del agua del canal a julio, ¿sí? Esa es mi hipótesis. Gracias, Esteban. Lautaro Camaño dice que, bueno, muchas veces estando ahí le preguntan que por qué el glaciar llega hasta la península y él te pregunta si una respuesta lógica o válida sería si es porque es más profundo o digamos, cuáles son las razones de eso, por qué se aproxima a la península. Se aproxima a la península porque se han dado las características para que haya un aumento de la velocidad del flujo de hielo, que lo ha hecho aproximarse a la península. A partir de ahí ya entró en ese sistema oscilatorio, ¿sí? Que una de las teorías que tenemos es que hubiese pasado si, por ejemplo,
lo que es el cuerpo de agua, ¿sí? Del brazo Rico, brazo Sur y Roca, hubiesen tenido una salida, ¿sí? Que no hubiesen permitido un aumento de la energía potencial. En ese caso, hemos tirado algunas simulaciones y estamos mejorando el modelo este para tener ese tipo de respuesta. Lo que pareciera es que si hubiese tenido una salida, el glaciar incluso actualmente estaría más montado sobre la península y posiblemente estaría un poco más avanzado de la posición que lo hacia el brazo Rico, incluso quizás hasta el canal de los témpanos, un poco más, eh, si hubiese sido así. Por eso esto plantea quizá, como es el caso del Pío 11 en Chile, en donde hay un proceso similar, que ese glaciar está en avance. No lo hemos estudiado todavía nosotros, pero ahí Andrés Rivera sí ha hecho muchos trabajos, seguro él sabe mejor contestarlo, pero podría, si lo relacionamos con esta teoría que tenemos, lo que ha pasado, lo que sucede ahí posiblemente es que sí tuvo salida, sí, uno de los lagos en este caso, entonces no pudo, digamos, generarse de la misma forma que este. Bien, Esteban, Mariana Correas te pregunta si tenés conocimiento sobre si un modelo equivalente a este se ha realizado en otros glaciares con comportamiento similar. Eh, la verdad que no, yo que, o sea, he estado viendo así, no he encontrado, no. No quiere decir que no haya, yo por lo menos no he encontrado. Bueno, Esteban, gracias. Ah, por ahí está Francisco Armani, que creo que quería hacer una pregunta por micrófono. No sé si anda por ahí. Bueno, mientras aparece, te hago otra pregunta de Mariano Michelusi y que pregunta si el avance es mayor por aumento de la temperatura. Si el avance es mayor por aumento de la temperatura, dice si no debería haber adelgazamiento por este proceso. Claro, estaba muy interesante la pregunta. Yo creo que todo, digamos, es en términos relativos, ¿sí? Este aumento de la temperatura, obviamente que debería producir una mayor ablación y un adelgazamiento, ¿sí? Y debería propiciar a una mayor retracción. Pero se ve que en este periodo que estamos, ¿sí? En estas condiciones que se le han dado al Perito Moreno, esa variación de la temperatura en términos relativos a la respuesta dinámica del glaciar es mucho menos sensible por ahora, ¿sí? A qué tan sensible es el glaciar a su velocidad basal que tiene que ver con la disponibilidad de agua. O sea que es un problema de sensibilidad. En este caso la dinámica del glaciar es más sensible a eso, por eso avanzó. Obviamente, como les explicaba, gracias a que el glaciar, esto en este caso fue, por decirlo, positivo, ¿sí? Porque se le dieron las condiciones al glaciar Perito Moreno. Si vemos en otros glaciares, que es la gran mayoría, posiblemente este aumento de velocidad termina siempre siendo desfavorable. Bien, Esteban, gracias. En ese sentido yo pienso, digo, la importancia de tener una visión integral, ¿no? De la dinámica glaciar, de la multicausalidad que define el comportamiento glaciar. Eso me parece muy importante y creo que de tu trabajo se desprende eso. Jimena Fresca te pregunta si se sabe o se ha estudiado en qué medida puede afectar la construcción de la represa en el río Santa Cruz en este proceso de represamiento. Eh, no hemos estudiado específicamente eso. La verdad que habría que estudiarlo, requiere el estudio de muchas cosas, como acaba de decir vos, Andrés, esto es bastante complejo, es multicausal, entonces habría que concentrar un estudio específico de eso. La verdad que nosotros no lo hemos hecho, así que no sabría bien. Gracias, Esteban.
Bueno, en términos de este modelo, y es una pregunta que también quería hacerte, Ainilén Rosales te pregunta que si, digamos, sobre el poder predictivo de este modelo, ¿verdad? Si uno puede de alguna manera predecir o esperar un próximo represamiento. Bueno, el modelo este está basado, sí, digamos, su estructura y sus variables de entrada, sí, están diseñados para entender los procesos, no para predecir, ¿sí? Pero justamente nuestra intención es poder, ¿sí? Digamos, cambiar esos parámetros, ¿sí? O esas variables de entrada y empezar a jugar un poquito en cómo cambiaría el comportamiento del perito moreno y así poder predecir algunas cosas. En principio, el modelo lo estamos rediseñando justamente para eso, y uno de las cosas fundamentales que le falta a este modelo, porque este modelo está diseñado para entender esa parte oscilatoria en interacción con la península de Magallanes, ¿sí? Es que es un modelo unidimensional, o sea, solo tenemos la posición frontal en esa zona, ¿sí? Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora es este modelo, haciéndolo bidimensional, más el tiempo, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es poder predecir la posición frontal de cada uno de los puntos que representan el frente del brazo rico, la interacción con la península de Magallanes y el frente del canal de los témpanos, ¿sí? Y ahí ya entra en juego lo que estamos ahora tratando de poder modelar, ¿sí? Que lo que nosotros hemos descubierto, no descubierto, sino que queremos atar bien para que el modelo funcione bien, sea representativo, es que hay un factor, ¿sí? Hay un orden de retracción que podría estar asociado a la relación del espesor del hielo con la profundidad del lago, que acá no está contemplado porque estamos es, digamos, poco profundo. Eso podría entrar en juego mucho en el canal de los témpanos. Todas estas cosas las estamos anexando para poder hacer ese modelo total del frente. Y a partir de ahí, sí, y hay que tener en cuenta la topografía que estamos tratando digamos, de estimar la topografía que tiene el glaciar debajo con unas técnicas que ahora estamos probando. Mediante esa topografía y anexando estas cosas que les comento, podríamos llegar a empezar a predecir ciertos comportamientos. Bien, Esteban, gracias. La verdad que hay un montón de preguntas que han generado muchísimo interés. Micaela Carloni nos pregunta si considerando una tendencia positiva en las temperaturas, un aumento, ¿verdad?, en el tiempo de las temperaturas, si ese proceso de represamiento y ruptura podría ser más frecuente. Intuitivamente pienso, coincido, con ese aumento de velocidad, lo que va a hacer es que eh, si vos lo llevas a un proceso físico típico de generación de energía potencial acinética oscilatorio, eh, lo pensás de ese modo, ¿sí? Con un aumento de esa aproximación, en definitiva, con un aumento de la velocidad del glaciar, lo que tendería, ¿sí?, es a disminuir la frecuencia. O sea, en los procesos físicos que trabajan así, lo que se hace es tratar de disminuir la frecuencia, eh, por lo que yo creo que tendería a ser anual, ¿sí? Eso sería en principio, habría que analizar otras cosas más. ¿Por qué? Porque en principio eso que parece ser anual, tendería a ser anual, se aumenta la velocidad, o sea, más recurrente. No nos olvidemos que ahí participa un proceso discreto, ¿sí? Donde ya todos estos análisis por ahí pierden sentido, de que es, si se recuerdan, ¿sí?, que depende del evento anterior. Entonces eso rompe un poco la estructura intuitiva. Gracias, Esteban. Stephen Welsh nos pregunta si en esa consideración de diferencia del nivel del agua entre Brazo Rico y Canal de los Témpanos, si en esa diferencia de nivel justamente se integra o se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con la fusión nivoglaciar, estacional, precipitaciones y otras fuentes
digamos, de ingreso a ese sistema. Bien, vos sabés que al principio nosotros cometimos el error, muchas veces veíamos las medidas, bueno, el brazo rico aumentó 18 metros, por decir algo. Al principio el modelo lo habíamos desarrollado y planteamos que la energía potencial acumulada era proporcional a ese nivel. Y ese nivel depende de muchas cosas. Después nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un error porque en realidad los lagos, justamente de acuerdo a esta pregunta, tienen fluctuaciones por estos aportes, ¿sí?, hídricos que se van haciendo. Pero entonces del lado del canal de los témpanos tenemos un cierto comportamiento y del brazo rico también. Entonces ahí en realidad la energía potencial digamos la que define la intensidad de este proceso en cuanto a energía potencial es la diferencia de los lagos, no los niveles que tienen los lagos en forma separada. Entonces en esa medida relativa entre los lagos queda representativo y un poco independiente de eso. Gracias, Esteban. Mariano de Dios te pregunta si se ha evaluado el modelo para los cierres de 1966 y 1988, considerando, bueno, que la diferencia entre los lagos es mayor a 20 metros, dice. Eh, bueno, esa es la pregunta. Y dice que para esos periodos puede ser el glaciar o el represamiento duró más de un año. Exactamente, atándolo un poco con la pregunta anterior, si uno lo ve en términos teóricos, ¿sí?, en esos procesos oscilatorios comunes en la física, me olvidé de mencionar, o sea, yo creo que en estos procesos que estamos ahora, lo que tienden esos procesos oscilatorios es aumentar su frecuencia, pero en definitiva también, en este caso, a generar represamientos menos robustos, ¿sí?, en términos relativos a quizás esos años. No obstante, es difícil de interpretar esos eventos, por eso lo bueno que tienen estos modelos. Si lo pudiésemos modelar, yo creo que podríamos llegar a tener algunas conclusiones y entender, o por lo menos aproximarse a entender lo que está sucediendo. La idea inicial era poder simular la mayor cantidad de tiempo posible, ya que imagínense, quizá para este glaciar estos 24 años, que parecen mucho para nosotros, para lo que es el glaciar es un instante. Entonces, en todos nuestros estudios en cuanto a glaciares siempre nos encontramos con este impedimento de, bueno, de tratar de modelar o de cuantificar cosas en el mayor tiempo posible. La verdad que las variables de entradas que necesitamos para el modelo que logramos encontrar, y yo creo que en eso fuimos muy minuciosos, nos pusimos a buscar, no hemos encontrado que tengamos la información suficiente de esa variable de entrada y la resolución temporal y precisión, sí, que anterior a 1994, por eso lo hemos planteado desde ese año. Bien, gracias Esteban. Te preguntan si se ha estudiado también, o en este sentido ha estudiado el rápido retroceso de los glaciares Uppsala y Viedma, dado que, viste, lo mencionaste al principio. Bueno, esa es la pregunta. Eh, yo en particular no los he estudiado. Por ahí vos, Andrés, lo has estudiado más. Obviamente tenemos nuestras teorías, todo. Una de las intenciones del grupo claramente es que si anexamos a este modelo, lo hacemos bidimensional, y a ese modelo le incorporamos los factores de relación de espesor de hielo con la profundidad del lago, tenemos que anexarle una parte que es la que más nos ha complicado, que es una estimación indirecta de la topografía que tiene el glaciar en el fondo. Si logramos resolver todo eso, el modelo que vamos a tener, vamos a poder aplicarlo a cualquiera de estos glaciares, obviamente de estas características, ¿sí? Así que podríamos aplicarlo al Uppsala y al Viedma y tratar de entender esos retrocesos, ¿sí?, en base a estos modelos. Estaría bueno hacerlo, sí, estamos trabajando en eso recién.
Bien, Esteban, y sí, la última pregunta de todas las que hemos tenido. Eh, Sole Tevez te pregunta si ese aumento de la temperatura que vos mostraste, esa tendencia, digamos, está relacionada al tema del calentamiento global y hace referencia, bueno, ella a los periodos interglaciarios y glaciares. Eh, la verdad que yo no soy un experto en esas cosas. Lo que nosotros hicimos, más que por ahí yo soy ingeniero electrónico, eh, o sea, yo lo que hice es, a partir de una medición diaria de temperatura, que hay una estación ahí próxima digamos, al glaciar Perito Morena, que es lo más representativo que encontramos en cuanto a temperatura, de ahí próxima al glaciar, es trabajarlo, sí, con filtros en frecuencia, porque nosotros lo que descubrimos es que el glaciar está teniendo comportamiento a distintas escalas temporales, y lo que nosotros hemos hecho para obtener esa temperatura, ¿sí? Es justamente filtrar en frecuencia con filtros pasabajo, eh, digamos, los comportamientos de escala temporal baja y media que están dentro del rango estacional, dejando los de largo periodo. Y esa es la curva que nos quedó de ese procesamiento en frecuencia, y a partir de ahí hemos modulado la velocidad. Eso es lo que hemos hecho. En realidad no nos hemos puesto a estudiar o debatir si a qué se debe ese comportamiento o no. Muy bien, Esteban. Muchísimas gracias. Déjame agradecerte infinitamente por tu entusiasmo, por la presentación, por el trabajo que nos has dado, que la verdad es muy innovador y nos permite aproximarnos o mejorar el conocimiento de lo que sabemos sobre el Perito Moreno. Conociéndote y conociendo todo el trabajo que hay detrás de esto, nada, estoy muy contento por eso. Y bueno, déjenme contarles que por algo que preguntan, que esta exposición está siendo grabada y va a estar disponible en el canal de YouTube del Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Si lo buscan así en YouTube, van a poder encontrarlo, de la misma manera que van a poder encontrar los links de acceso en los Instagram del Departamento de Geografía, del Instituto de Geografía y de la Cátedra de Laboratorio de Técnicas en Geografía Física, todo esto, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo. En ese sentido, ya para finalizar, los invitamos a presenciar, ¿verdad?, la continuidad de este ciclo de charlas que tendrá lugar la próxima, el 12 de mayo, es decir, miércoles por medio, y en este caso nos va a estar acompañando la doctora Virginia Grosso en su presentación que ha titulado Aguas abajo de las montañas, estrategias, rituales y fuentes hídricas alternativas para paliar la sed. Entonces, en ese sentido, Virginia nos va a contar un poco cuáles son los patrones de distribución y accesibilidad al agua dulce en Mendoza, para, bueno, efectivamente poner en contraste también qué pasa más allá de esta generación del recurso hídrico y cómo se distribuye, en este caso en Mendoza, un tema bastante también espinoso acá para Mendoza. Así que, bueno, sin más, nuevamente gracias Esteban, gracias a todos los oyentes y los esperamos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Andrés. Muy bien, hasta luego, nos Nos vemos. vemos.